Niñas y niños, bienvenidos a Aprende en Casa 3, a una clase más de lengua materna, clase bilingüe, sexto grado. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, la tradición oral y el lenguaje literal y figurado. Y para abrir el programa, los invito a ver la siguiente cápsula, con don Leopoldo y Cupertino. ¡Don Leopoldo! ¡Don Leopoldo! ¡Oiga, don Leopoldo, don Leopoldo! ¿Qué pasó, chamaco? ¿A qué vienen esos gritos? ¡Ay, don Leopoldo! Es que vengo corriendo porque en la escuela nos dejaron una tarea. Y enseguida escuché como todos mis compañeros decían: ¡ay, voy a preguntarle a don Leopoldo! Caray, Cupertino. Bueno, pues por aquí no ha venido nadie. Tú eres el primero. ¡Ay, qué bueno! Pues es que vine tan rápido como pude. ¡Qué chamaco! ¿Y de qué se trata esa tarea? Ah, la maestra nos pidió investigar una historia de tradición oral. ¡Uy, tradición oral! Pues sí, claro que sí. Mira, yo tuve la suerte de crecer escuchando muchísimas historias, desde la clásica Llorona hasta otras menos conocidas, como la Tlanchana, la Ciguateyuga, o una que me contaron recientemente en un pueblo Huirrárica, el venado y el peyote. No, hombre, son historias pero bien interesantes. ¡Qué bárbaro, don Leopoldo! Bueno, usted no se cansa de sorprenderme. No, hombre, del único que me canso es de mis achaques. Pero eso ya no se me quita. Bueno, con tantita árnica, pero esa es harina de otro costal. Mira, mejor dime, ¿qué tipo de historia quieres que te cuente? ¿Qué te pidió la maestra? ¿Un relato? ¿Un mito? ¿Un cuento? ¿Una leyenda? ¿O un chisme? Ay, no, don Leopoldo. Es que ahora sí me la puso muy difícil. Pues yo no sabía que hubiera tantos tipos. Ah, este chamaco. A mí se me hace que no pusiste atención a la maestra. ¿Andabas ahí, papando moscas o se te olvidó anotarlo? No, don Leopoldo, ¿cómo crees? Si yo soy bien atento. Pero ahora que lo pienso... ¡ay, no, don Leopoldo! No, ya me acordé. Es que mientras empezó a explicar la maestra, yo me salí al baño. No, hombre, ¿cómo que al baño, chamaco? Pues pasa antes de entrar al salón de clases o aguántate para la salida. No, ya sé, don Leopoldo, pero fue una emergencia porque fíjese que... No, está bien, está bien. Mejor no me cuentes eso. Ay, lo siento mucho, don Leopoldo. Ah, qué chamaco tan despistado. No, hombre, yo me estaba preparando para contarte una historia, pero fabulosa, de esas que me contaba mi abuelita. ¡Qué chulada de historias! No, ni te las imaginas, ¿sí? No, espéreme, don Leopoldo, no empiece a contar. Voy a preguntarle a Carola para ver, porque ella seguro sabe el tipo de narración que nos dejaron investigar. Entonces voy a ir corriendo, pero no le vaya a contar nada a nadie, porque la tarea pues, es mía. Me voy a poner a escribir todas esas historias. Así cuando ese chamaco despistado regrese, le voy a dar hasta los más mínimos detalles, tal como hacía mi abuelita cuando nos reunía a todos sus nietos y nos contaba aquellas historias. Pero ¿sabes qué, Cupertino? Si llega alguien antes, le voy a tener que decir la historia. Pues nada de estar apartando aquí en la fila, no, hombre. ¿Qué son esos trucos feos? ¿Qué les ha parecido? Seguramente has vivido algo parecido con tus abuelos. Ahora quiero presentarles a la maestra Eustacia Varillas López. Maestra, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Estimadas niñas y niños, soy hablante de la lengua anguigua o popoloca del estado de Puebla. Y es para mí un gusto acompañarlos en esta clase en donde hablaremos de la importancia que tiene el conocer las tradiciones orales y poder escribir narraciones utilizando el lenguaje figurado y el lenguaje literal. Kishaitera richa kushicha, haa nichata di giwa kukai di popoloka gera nandaninga. Ku anto chuito nuna ishi huinga hirahai. Suana kutsangina ishi tirugunda sayako eni kaiti banje rukuni chagaa ku rukina na tachuiti ini. Es un placer tenerla en esta clase, maestra.
Esta asignatura es una oportunidad para conocer los valores e ideas del mundo, así como nuestras costumbres y conocimientos que se han resguardado gracias a la tradición oral. ¿Sabías que en México existen muchas narraciones que dan cuenta de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios, así como de los lugares y de las relaciones que las personas con la naturaleza y con los animales? Abinuara ishingata nonde yasentua tekina antusechini hitrunga kaitiko kuti kuchichunshi gera na chaga kuhanya batsuana kainshi tijingata nonde. Ahora escuchemos de manera como un ejemplo una narración de la palabra antigua, el mito del Tlacuache, que nos comparten nuestros amigos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Pongan mucha atención. Anje zina que banicha antutri banje rushina tse tita sao zina tibanichana ko tu tui tsekiana que Icha hiedi jia tinja Bellas Artes kutikina tiirajia. El mito del Tlacuache y el fuego. Dice una antigua leyenda nahua que hace muchos años, cuando no se conocía el fuego, el frío descargaba sus rigores en todos los confines de la sierra. Hombres, mujeres, niños y ancianos padecían mucho. Solo deseaban que las noches terminaran pronto para que el sol con sus caricias les diera el calor que tanto necesitaban. Un día, el fuego se soltó de una estrella hasta caer en la tierra provocando un incendio. Entonces, los Quinamentin, los antiguos gigantes de la montaña, resguardaron el fuego y no lo dejaron extinguirse. Para evitar que la gente común pudiera robarle su tesoro, organizaron un poderoso ejército encabezado por un tigre que devoró a muchos pobladores cuando intentaron robarlo. Estando en una cueva el venado, el armadillo y el tlacuache tomaron la decisión de proporcionar a los hombres tan valioso elemento, pero no sabían cómo hacer para lograr su propósito. Entonces, el astuto tlacuache declaró: «Yo traeré el fuego». Hubo una burla general. ¿Cómo iba a ser que ese animalito tan insignificante pudiera conseguirlo? Pero este contestó: «Solo les pido que cuando me vean venir con el fuego, entre todos me ayuden a alimentarlo». Al atardecer, el tlacuache se acercó cuidadosamente al campamento donde tenían resguardado el fuego y se hizo bolita. Así pasó 7 días sin moverse hasta que los guardianes se acostumbraron a verlo. En este tiempo, observó que con las primeras horas de la madrugada, los guardianes se dormían. El 7º día, se fue rodando hasta la hoguera, metió la cola y una llama enorme iluminó el campamento. Con el hocico tomó una brasa, la guardó en su marsupia, esa bolsita que trae en su panza, y se alejó rápidamente. Al principio, el tigre creyó que la cola del tlacuache era un leño, pero cuando lo vio correr, empezó la persecución. Cuando el tigre le dio alcance, el tlacuache se hizo el muerto, y como era muy buen actor, el tigre creyó que lo había matado, y como traía la brasa escondida en el morral, no la encontró. El tlacuache rodó y rodó envuelto en sangre y fuego. Así llegó donde la gente y los animales lo estaban esperando, desenroscó la cola y entregó el tizón. Los principales inmediatamente encendieron hogueras y alimentaron al fuego por siempre. El tlacuache fue nombrado héroe por entregar el fuego a la humanidad y desde entonces muestra su cola pelona. El tlacuache es el único marsupial que existe en el territorio mexicano. Es de los pocos animales que se conserva sin variaciones desde que apareció en nuestro planeta hace más o menos 60 millones de años. Es un animal omnívoro y entre sus gustos se encuentra el aguamiel de los magueyes, por lo que se dice que además de ser ladrón, es también fiestero y borracho. ¿Les ha gustado? A mí me ha encantado el mito del tlacuache. Es maravilloso este mito. Es una historia
maravillosa. Por medio de estas narrativas se reproducen las enseñanzas, los valores y los pensamientos que determinan las formas de interacción social al interior de las comunidades. A través de estas narraciones se transmiten y enseñan conocimientos, valores, normas sociales y culturales a las nuevas generaciones con las palabras floridas. Kunishiti te kinihu, kunishi tiba que kinihu yahi, kai tibinuena kunyao banjena, hai te kina kuhanya tangisha te dangi, kunishi tita nichani. Pero maestra, ¿a qué se refiere con la palabra florida? La palabra florida es el lenguaje imaginativo y estético que ofrece la oportunidad de comparar los diversos modos de expresión. Ti antuchini ni chani tachuitini kotago tseti hichunshi tani chani. La palabra florida es como una flor de aromas delicados. Exactamente. Incluso acabas de hacer uso del lenguaje figurado. ¿Ah, sí? Para describir la palabra florida como una flor de aromas delicados. Hañaji, injiretroswishi, yajita, antuchini, kutsena jigina figurado, ishiareni chana antuchitini, shatsu. Mira, maestra Eustacia, ¿y qué me dice del lenguaje figurado que muchas veces escuchamos en poemas, canciones, cuentos, dramas, fábulas, novelas o leyendas? La palabra florida es justamente el lenguaje figurado, solamente que entre los escritores en lenguas originarias prefieren nombrarle como palabra florida, porque permite que el lenguaje florezca y engalane el gran jardín que es México. Con sus 69 lenguas nacionales, 68 lenguas indígenas, más el español, que la mayoría hablamos. Esto que tú señalas es un buen ejemplo de que conocer los recursos literarios nos ayudan a comprender y escribir textos literarios. Ti antuchini ni chani ya llegi ina figurado, kohana rochagana, datrona ishi antuchini dini, kohanya y yachui tini sha hushutsu tengakani rahna yasentua chunda inkaudite kuna tekina ku inkaudite ku ni tena tita tree suini ya datrona ishi skashei kini antuchini ku zengi nani ishi tihitashingeshu. Ahora acompáñenme a escuchar un ejemplo de narración para entender mejor el lenguaje figurado. ¿Me puedes ayudar con la lectura? Anje tachui zi ina kshei tini na chini antu chui ni chana kutsangina tinje ina figurado. Anje kshei sinduna. Por supuesto que sí, maestra. Me encanta hacer ese tipo de lecturas. ¿Cómo llegó el conejo a la luna? Relato huasteco, lengua tenec, huasteco del occidente, San Luis Potosí. Antiguamente, los hombres no tenían necesidad de trabajar con sus manos. Podían ir al campo y dejar ahí sus herramientas de trabajo para que ellas, que estaban vivas, trabajasen por ellos. Pero un día, un hombre que había decidido talar su parcela para comenzar a sembrar, se encontró al día siguiente con la sorpresa de que todo el monte se había levantado de nuevo. Decidió entonces espiar al maleante que lo había hecho y descubrió que era el conejo. Enojado e incrédulo, el hombre escuchó al conejo decirle que ya no era tiempo de sembrar, pues pronto vendría un diluvio e inundaría la tierra. El hombre empezó inmediatamente a construir, por orden del conejo, un cajón grande en el que debía meter todas las provisiones para él, su familia y el conejo. Comenzaron las lluvias y el nivel del agua empezó a subir hasta que se atoraron en el cielo. El conejo, viendo que se hallaban casi junto al sol, decidió explorarlo.
pero no pudo resistir el calor. Luego vio que estaba cerca de la luna y subió también a esta. Sin embargo, cuando quiso regresar al cajón, el agua había empezado a descender y ya no pudo bajar. Así se quedó en la luna para siempre, y ahí lo podemos ver en las noches de luna llena. Ahora vamos a identificar las frases. ¿Están listos? Anjesu kunakshen hitashi tachini. Anjao tsengisnana. ¿Qué frases identificaste, Joaquín? ¿Qué sheti binji? Yo pienso que donde dice se encontró al día siguiente con la sorpresa de que todo el monte se había levantado de nuevo. El monte no se puede levantar. Y también donde dice comenzaron las lluvias y el nivel del agua empezó a subir hasta que se atoraron en el cielo. Nadie se puede atorar en el cielo. Debe entenderse como lenguaje figurado. Exactamente. El lenguaje figurado podemos definirlo como una forma especial o artística de usar las palabras. En ellas podemos decir de manera nueva y atractiva las cosas dentro de un trozo literario. Se encuentran por igual en la prosa, la poesía y en imágenes visuales. Mientras que el lenguaje literal se considera como la expresión de las palabras con significado convencional. Hañaji, tini chani yegini figurado ya ishi ichachidini ku tekina kunjau runichana kusinjega tushinangenda sachia kutinjegina literal ya dakwakina injini chani kaini chuni shui chinichena. Ahora vamos a conocer las características del cuento y para eso tomen nota porque más adelante van a necesitar esta información. Anje, satsuana que kachi nidikauti tekina arekina se erajia kutentashira. El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede estar basada tanto en hechos reales como ficticios. La trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita, aunque en un principio lo más común era por tradición oral. Da cuenta de hechos reales o fantásticos, pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción o mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener varios personajes que participan en una sola acción central. Características del cuento. Ficción. Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar como tal, recortarse de la realidad. Características del cuento. Argumental. El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados, acción-consecuencias, en un formato de introducción, nudo, desenlace. Características del cuento. Única línea argumental. A diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los acontecimientos se encadenan en una sola sucesión de hechos. Características del cuento. Estructura central. Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Características del cuento. Protagonista. Aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en particular a quien le ocurren los hechos principales. Características del cuento. Unidad de efecto. Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de principio a fin, y si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. Características del cuento. Brevedad. Para cumplir con las características recién señaladas, el cuento debe ser breve. Muy bien, maestra. Cada vez estoy aprendiendo más sobre textos narrativos basados en la tradición oral. ¿Les gustaría escuchar un cuento que me contó mi papá hace mucho tiempo? Pues entonces pongan mucha atención,
porque luego de escucharlo van a escribir frases con lenguaje figurado. Arina oratsira nachi ni kuekin nandudana areuse ti irahia ishi aretseshi ni yarukira gata ashro tikwangira ishi tita figurado. Hace muchos años, en un pueblo lejano, un campesino que tenía un hijo decidió vender su burro en un mercado para tener algo más de dinero. Un día se levantó temprano, le pidió a su hijo acompañarle y ambos se pusieron en marcha. Al verlos, un vecino se echó a reír y le dijo al campesino: «Pero hombre, ¿cómo teniendo un burro tan lozano dejas que tu hijo haga el camino a pie? Pero qué bobo eres, vecino». Padre e hijo se miraron y tras reflexionar un instante, el campesino se dio cuenta que su vecino tenía razón. Montó a su hijo en el burro y continuó caminando. Al rato se cruzó con ellos un viajero que les saludó cortésmente. «Muchacho», le dijo al niño, «pareces fuerte y eres joven. ¿Cómo vas ahí sentado, dejando que tu pobre padre haga el camino a pie?». Dicho lo cual, prosiguió su viaje. Padre e hijo se miraron de nuevo y decidieron que el viajero tenía razón, así que intercambiaron los lugares. Pero un poco más adelante se encontraron con una lavandera. «Pero mira, qué tontos», exclamó la mujer, «con un burro tan fuerte y no se dan cuenta que los dos pueden ir montados». De nuevo padre e hijo se miraron y se dieron cuenta que la mujer tenía razón, con lo cual el hijo subió también a lomos del burro. Llegando la hora del mediodía, cuando el sol ardía fuerte el camino, el campesino y su hijo se encontraron con un párroco. «¡Ay, cielo santo!», dijo el sacerdote. «¿Habráse visto modo semejante de castigar a un pobre animal? Tanto usted como su hijo gozan de una salud envidiable. ¿Por qué van subidos al lomo de ese pobre burrito en un día tan caluroso? ¿Es que quieren reventarlo?». El cura continuó su camino y padre e hijo se miraron de nuevo, apeándose del burro tras meditarlo despacio. Continuaron el camino a pie, tal como lo habían comenzado, haciendo oídos sordos a los comentarios de todos los que se encontraban. Al llegar al mercado, el padre se agachó junto a su hijo y le dijo: «¿Has visto, hijo mío? Cada persona que nos hemos encontrado en el camino nos ha dado un consejo sobre cómo debíamos hacer el viaje, y cada vez nos ha parecido que llevaban razón, y así era, en cierto modo. Pero la razón de uno la criticaba el siguiente, y la de este era de nuevo criticado por otro. Y así pasa siempre en esta vida. Por eso, hijo mío, hemos de aprender una cosa de esta jornada. Has de hacer siempre aquello que tú consideras correcto y no dejarte llevar por lo que los demás te digan, pues solamente tú eres responsable de tus actos y solo debes responder de ellos ante tu conciencia». ¿Qué frases con lenguaje literal o figurado identificaste? Joaquín, ¿me Maestra, ayudas a identificarlas? Con mucho gusto, maestra. Cuando el sol ardía fuerte el camino. Ardía es parte del lenguaje figurado. Cuando el sol calentaba fuerte el camino. Aquí calentaba nos muestra que está escrito de forma literal. Pues qué bien, maestra. Ahora ya aprendí a identificar las características de un cuento y el tipo de lenguaje que emplea. Por cierto, me acuerdo que mis padres me contaron un cuento de la liebre y el conejo. Con todo lo que he aprendido hoy, ya podré escribir mi propio cuento. Así es.
Ahora, niñas y niños, les propongo lo siguiente. Pregunten a su mamá, papá o abuelos si conocen algún cuento de su tradición oral y escríbanlo con base en la estructura que vimos anteriormente, empezando con la elección de los personajes, la introducción o inicio, el nudo o desarrollo, el desenlace o cierre. Hañaji, nichanaku, chinku, hichin, hindatro, danjanginge, hanan, duda, kunihu, achunshina, truachini, ku hakira, geshu, shati, kwangina, hanshu, sao, teshinchira, tsera, kesheni, runicha, kutimeha, keshen, teshinchira, kutimeha, keshen, sinjena, kutimeha, keshen, teshinshi, shunji. Recuerden que pueden pedirle a su maestra o maestro que los orienten para la elaboración de su cuento y que si hablan una lengua indígena, es el momento de poner en práctica sus habilidades de escritura. Por hoy hemos terminado. Espero que sigan cuidándose para que pronto regresen a sus escuelas. Yaujai uhueshi dayakuechura y shihañatui rukanangen yatanginishu. Hasta muy pronto, Sutana, y que su corazón esté contento. Maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sutana. Gracias a ti, Joaquín. Sutana. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este tiempo para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Aprendiendo de los Abuelos, lengua materna, clase bilingüe, 6º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, Ciencias Naturales. Hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos, maestra! Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.